Soy el doctor Luis Fernando Pedrola Bravo. Yo nací aquí en Lima en 1961. ¿Cómo llegué a la medicina? En realidad fue un paso muy natural porque mi padre fue también cirujano de tórax y neumólogo. Lamentablemente, cuando fui creciendo, era la época de Velasco, en el cual el izquierdismo tomó el poder. Luego tuvimos la fase de transición y llegamos una vez a la democracia. Pero con la democracia lamentablemente llegó el terrorismo, llegó la crisis económica y considero que yo soy parte de lo que se considera la generación perdida de este país. El caso de la fábrica es un caso que definitivamente marcó un antes y un después dentro de mi personalidad, porque yo llegaba tranquilamente como jefe de cirugía al Hospital Cayetano Heredia y de repente me dicen: Luis, tenemos un baleado. En esos días era la cosa más usual, pero cuando ni bien evalúo el caso, entero que lamentablemente está en estado crítico. Lo llamo a sala de operaciones inmediatamente. Estamos hablando 7:30 de la mañana más o menos, no hubo mucho tiempo de hacer muchas cosas. Lamentablemente el acto quirúrgico demoró más de 12 horas. Estuvimos abdomen, tórax, abdomen, y cuando salgo de sala de operaciones y empiezo a llevar a mi paciente personalmente a los intensivos quirúrgicos, que era mi forma de trabajar, estamos por entrar en los intensivos y de repente descubro con pena de que la gente se paraliza y no quiere entrar. Y mi paciente y la camilla y yo estamos en el corredor y le digo: ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó? Yo sabía que era un ataque terrorista, sabía que era una persona que obviamente quería ser eliminada por el terrorismo, pero no sabía lo que había pasado. Y ahí alguien me comentó: este es un gerente de la fábrica de mechas explosivos y lo quieren muerto. Están llegando amenazas ahorita al hospital para que el que maneje este caso puede morir. Y en ese momento me dio más que todo ira. Y dije: este paciente no muere bajo mi manejo. Y lamentablemente le dije: si ustedes no quieren entrar, no van a entrar. Pero yo sí lo voy a hacer. Esa noche manejé al paciente solo. Al día siguiente ya tuvimos protección. Era la primera vez que trabajaba con guardaespaldas en mi vida. Tenemos 5 o 6 guardaespaldas rodeándole de cuidados intensivos. Y en 2 o 3 días las cosas se estabilizó. Pero lamentablemente, dentro de esa semana, el terrorismo plantó una bomba en el estacionamiento del Hospital Cayetano Heredia para hacernos saber una vez más que lamentablemente seguimos en la mira. El problema es este, que es un problema ético y moral. ¿Cuál es mi rol? ¿Tener miedo al terrorismo o salvar una vida, que era mi labor? En ese sentido seguimos trabajando. Y eso sí, tuvimos todo el apoyo de la institución y todo el apoyo de FAMESA. Y el paciente mejoraba, pero era un caso muy difícil. Lamentablemente a la semana y media, 2 semanas, porque el caso demoró meses, vino el jefe del hospital, Diego González, lo recuerdo como si fuera ayer. Y Diego, que era amigo de mi padre, me dice: Luis, ¿cómo vienes al hospital? Estamos recibiendo llamadas constantemente en contra de tu vida y que te van a matar. Y yo le dije: mira, Diego, lamentablemente está en manos de Dios. Pero punto 1, no voy a abandonar a mi paciente, y punto 2, yo no voy a cambiar mi vida. Y nunca cambié mi forma de manejar, nunca cambié mi forma de venir al hospital. En ese sentido yo tengo que decir que es verdad que está un poco atolondrado, pero el terror nos causa este tipo de reacciones que no son lógicas, que nos llevan a hacer cosas que tal vez suenen absurdas o poco claras. Pero en ese momento decía: nadie va a controlar mi vida y nadie va a dejar que yo sea lo mejor que pueda hacer. En este momento tengo que decir que los únicos que sabían esto eran mi padre y en ese momento enamorada, mi actual esposa. Y ellos dos sí sufrieron mucho por el temor de que yo salga y que tal vez nunca vuelva. En 1989-1990, cuando estaba un par de kilómetros de la universidad, de repente había un revuelo y veo en el otro lado, que es la carretera hacia Lima, porque estaba yendo al norte, veo un bus y el bus obviamente había sido atacado por los terroristas. Luego me enteré que había sido una bomba. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, sabía que íbamos a tener mucho trabajo ese día, y lo que había sido era un bus de inteligencia de la Marina, que alguien se acercó y plantó una bomba cuando el bus estaba estacionado en una luz roja. Yo, en vez de estacionar donde siempre estacionaba y caminar, fui de frente a la emergencia con mi carro y me metí a trabajar. Lamentablemente esas son visiones de guerra que creo que nadie debe tener en su vida. Una de las cosas que más me ha impresionado y hasta ahora nunca olvidaré, el olor a la carne quemada por las explosiones de las bombas de los terroristas. Y obviamente teníamos muchos pacientes que atender de la manera más rápida y agresiva posible.
algunos murieron, otros sobrevivieron, pero definitivamente hicimos lo mejor que pudimos. Y cuando teníamos lo que se llama actos de agresión masiva, no hay sistema médico que esté preparado para ello. A veces éramos sobrepasados por el número de pacientes y la necesidad médica que teníamos. Y ahí teníamos que hacer un triaje rápido de quién podía ser salvado y quién no. Pero esos son los momentos que a uno lo educan, lo calan y lo hacen pensar acerca de la vida. Y en realidad estos son los momentos en que uno tiene que levantarse a la situación y hacer lo mejor que se puede. Obviamente siempre hay momentos en que uno se arrepiente de no haber hecho más, pero como dicen, es de Dios. Y una vez más la famosa frase, se hace lo que se puede. Pero en esos momentos la ira, y es una cosa que tengo que recalcar, la ira que todo peruano sentía ante el absurdo momento y la pérdida de valores que teníamos, en mi caso, era intensa. Y yo no iba a permitir jamás que mi vida no tenga un propósito y que no pueda llegar a mis pacientes. Y jamás iba a tratar de cambiar por esto. Claro que al final, lamentablemente, por problemas no solo políticos, sino económicos, tuve que abandonar mi país que tanto adoro. Pero lamentablemente tenía que hacerlo por el futuro mío y de mi futura esposa. Y es así que llegué a Estados Unidos y la historia cambió. Pero como dicen siempre, uno se va del Perú, pero el Perú no se va de uno. Y en ese momento tengo que contar que cuando yo estaba en Nueva York, un americano, jefe de uno de los departamentos de medicina, tenía una visión muy absurda de lo que era Sendero Luminoso porque su hijo estaba en Suecia y en ese país apoyaban la revolución, si se puede decir la palabra, que nunca fue una revolución, fue una destrucción al país. Y tuve que sentarme a conversar con él 2 horas para hacerle ver el daño que se había causado a mi país. Yo recuerdo diciembre, era 1996 si no me equivoco, pero era diciembre y estábamos en una celebración de Navidad en la Universidad de la Florida en Gainesville. Uno de los jefes de la división de pluralidad se me acerca y me dice, Luis, ¿sabes lo que ha pasado en tu país? Y me contó la toma de la embajada de Japón en nuestro país, en Lima. Y de una manera muy cortés y clara le dije, mira Ed, esto solo tiene una solución. Y la solución va a ser que el ejército, las ediciones especiales del ejército van a entrar y van a acabar con el problema. Y me acuerdo Ed se quedó pálido y me dijo, Luis, ¿cómo dices esas cosas? Y los rehenes. Y le dije, ustedes no conocen las guerras y no conocen el terrorismo. En el terrorismo no hay rehenes, solo hay cadáveres que contar. Y le dije, mira, esto va a ocurrir, no sé qué día, no sé cuándo, pero algo similar va a pasar. Pasó una semana, lo vi a Ed de nuevo al hospital, llamó de burla y me dice, Luis, ¿y cómo va la embajada? Le dije, Ed, tenemos que tener paciencia. Roma nos hizo un día y los equipos especiales deben estar preparándose. Pasó más de un mes. Conversación muy similar, hasta que un día, y esto es de Dios, estaba trabajando Ed y yo en el hospital. Estábamos viendo pacientes y cuando estamos entrando al cuarto de un paciente para examinarlo, de repente hay un flash noticioso. El ejército peruano entra a la embajada de Japón. Yo volteo, lo miro a él, en ese momento blanco como un fantasma. Me dice, Luis, ¿y cómo sabías? Le dije, yo he vivido el terrorismo. Yo sé la solución al terrorismo. Y en una guerra de este tipo es como un tratamiento de cáncer. Si tú tienes un cáncer en la mano, muchas veces tienes que amputar hasta el hombro. Y lamentablemente ruego a Dios que ningún rehén haya muerto, pero es parte del precio de la democracia y la victoria en contra del terrorismo. Yo estoy opuesto a cualquier muerte, pero un terrorista muerto era un terrorista que no iba a matar más. Yo no estoy en contra de ninguna vida humana, yo protejo la vida humana, pero si esa vida humana quiere hacer daño a alguien más, es un momento de defensa personal. Yo tengo que dar gracias a Dios que sigo acá trabajando y educando y ayudando a que mi país avance. He tenido vínculos cercanos. Los primeros años que estaba en práctica académica en la Universidad de Florida, yo vine invitado a los congresos de paranormología por lo menos 2 o 3 veces como expositor invitado presencial. Últimamente estoy recibiendo ocasionalmente alumnos de los últimos años de la Escuela de Medicina para rotar con nosotros, para que puedan reconocer la experiencia americana. Y esto es una historia muy bonita, 2017. ¿Por qué digo es una historia muy bonita? Porque yo le enseñaba a mis hijas que sobre todo somos peruanos, a pesar de que mis hijas hayan nacido en Jacksonville, Florida. Y mi hija a los 10 años, es muy crítica, me dijo, papá, ¿por qué tú me dices que eres peruana si no hemos visitado Cusco? Y obviamente me puse en una situación, le dije, mira hija, tu hermanita es muy chiquita, en 2 años vamos a ir a Cusco. Y esta fue cumpliendo la promesa para demostrar que no solo somos peruanos, sino somos orgullosos de nuestro país. Pero eso te demuestra una cosa, que una vez más, uno sale del Perú, pero el Perú no se va nunca de uno. Y lo más importante, nosotros como padres tenemos la obligación de mantener nuestras raíces y nuestro origen cultural y hacer querer a nuestros hijos, nuestro país,
como nuestro. Porque si tuviéramos eso, el Perú sería mucho mejor. El amor a la patria.